¿De qué trata la estructura óptima de capital? Miren, aquí el tema se refiere a que nosotros debemos de encontrar cuánto es el financiamiento que debemos de tener, por una parte en el pasivo y por otra parte en el capital, es decir, una parte que lo aporten los externos y la otra parte que lo aporten los propietarios. Pero aquí es donde viene el dilema de decir, bueno, ¿y cuánto debo tener de deuda y cuánto debo tener de capital? Por ahí se dice que un 40% de capital y un 60% de deuda sería lo ideal. Con el afán de eliminar hasta cierto punto el riesgo que puede tener cuando nos endeudemos hasta más de la mitad, porque endeudarnos más del 50% representaría ya un riesgo bastante alto, que si en un momento pasáramos por problemas económicos creados quizás por la propia empresa o creados por la economía tal como lo estamos viviendo ahorita, entonces en una situación como la que estamos viviendo ahorita, tener deuda que llegara a estar al 50% de todo lo que representa la empresa, pudiera ser un riesgo enorme que pudiera acabar con la compañía por el hecho de no tener el dinero suficiente para pagar los intereses, ya que decir del capital. Entonces aquí es donde encontramos la contradicción del riesgo y de alguna manera el beneficio que estaría la utilidad. Lógicamente, aquí uno tiene que buscar qué es lo que a la empresa le conviene. Si la empresa está buscando obtener mayores ganancias, pues lógicamente tiene que apostarle más al riesgo. Pero también, si la empresa pretende que en cierto punto el valor de ella cada día crezca, pues también ya vimos en la unidad anterior cómo a través de la deuda el valor de la empresa crece. Y esos son de los puntos que de alguna manera podemos ver que hay ventajas y hay desventajas de endeudarnos mucho o endeudarnos poco. Dentro de los problemas que también tiene el endeudarse demasiado es que hasta cierto punto se puede decir que limitamos el crecimiento de la empresa. Por el hecho de estar pagando una deuda, entonces ya no tenemos posibilidad de invertir. No tenemos la posibilidad de invertir, entonces como que nos vamos volviendo quizás hasta cierto punto, si hablamos de maquinaria, podemos caer en la obsolescencia por no tener el dinero suficiente para comprar. Pero desde ese punto de vista, fíjense, yo no coincido tanto en el aspecto de que endeudarse no a crecer. Se supone que si una empresa obtiene, en este caso, financiamiento, es precisamente con la finalidad de que ese financiamiento se vea repercutido en la inversión y esa inversión genere mayores rendimientos que sirvan tanto para pagar el capital como los intereses, ¿sí? Entonces, hasta ahí yo no concuerdo tanto con ese punto de vista, desde del crecimiento hacia la inversión. En lo que tal vez podría coincidir un poquito en el aspecto negativo del endeudamiento es que si bien la inversión como tal en maquinaria no limita, sí nos podría dejar hasta cierto punto de desventaja en aprovechar ciertos negocios que pudieran presentarse de manera imprevista. Yo hoy en día a lo que está pasando por esta enfermedad que empieza incluso a rumorarse, los rumores empiezan a generarse en el sentido de que realmente no es una enfermedad como tal, ¿sí? No sé si ustedes han escuchado esto ya. Se empieza a hablar de una conspiración de los países poderosos para de alguna manera afectar las economías de los países. Y como ya vemos, Estados Unidos, su situación económica realmente no era buena. Estados Unidos ya tenía problemas de liquidez y una situación como esta
lejos de perjudicarlo, lo puede hasta ayudar. Quizás alguno de ustedes no concuerde conmigo y pueda decirme, pues es que vemos que en las noticias es el país que tiene más muertes, pero también, no sé si ustedes se han dado cuenta y han visto en las redes sociales que hubo un llamado de ciertas personas a que si ellos están en los hospitales, que grabaran cómo se encontrara cada hospital de los Estados Unidos. Y lo que ha resultado de esto es que los hospitales están vacíos. ¿Y en dónde dices tú entonces que están los enfermos? ¿En dónde están tantos muertos que dicen, a ver, si los hospitales están vacíos? Hay hasta videos donde se ve los médicos bailando porque no tienen nada que hacer. Entonces vean cómo las finanzas de alguna manera hasta cierto punto, cuando se ven vulneradas en países poderosos, pueden hasta llegar a crear. Yo no digo que esto que yo estoy viendo y que de alguna manera yo lo pensaba desde antes que entrábamos a la contingencia nosotros, sea verdad, no lo sé, pero eso es lo que de alguna manera se dice y yo concuerdo hasta cierto punto en algunas cosas. No sé si alguien tiene algo que opinar, si me están escuchando, jóvenes. ¿Me escucharon? No me escucharon. Sipi, sí me escucharon entonces. A ver, Mariana, ¿no me escuchaste? Sin duda, como dices, Eduardo, beneficiados ya lo hay, porque no sé si ustedes han visto noticias en el sentido de que algunos países como Bélgica, España y Perú ya tenían mercancía comprada con China, mercancía que les iba a servir para combatir este virus, como son los respiradores de que tanto se habla, como son los guantes, como son los cubrebocas y todo este tipo de instrumentos que se está utilizando, ya estos países habían comprado con China y ya estaban embarcados en los aviones para que llegaran a sus destinos. Pero ¿saben qué pasó en ese preciso momento cuando iban a despejar los aviones? Que llega gente de Estados Unidos, negociantes de los Estados Unidos, y dicen, a ver, ¿para dónde se va esa mercancía? No, que se va para España, que se va para Bélgica, que se va para Alemania, que se va para Perú. A ver, ¿cuánto vale eso? No, pues me lo están pagando en $100,000. Yo te doy 2 veces su valor o 3 veces su valor y véndemelos a mí. Y entonces, estos señores que carecen de ética, ya lo vendieron a los Estados Unidos a un doble precio, a un triple precio. ¿Y qué pasa posteriormente? Estados Unidos apropia de todos esos instrumentos y luego los vende más caros. Entonces ahí ya empiezan a sacar provecho a algunos países poderosos como Estados Unidos. Este es que entró y no contestó. A ver, ¿alguien puede comentar algo al respecto de eso? Profe, pues también se vio aquí en México que resulta que China hace un mes o no sé cuánto exactamente compró muchos tapabocas y varias cosas a México. ¿Sí? Y que ahorita pues lo único que hicieron fue revendérselos, entonces ahí también está 30%, 30 veces más su valor. Sí, entonces pues ahí se ve cómo ellos por las crisis a fin de cuentas salen beneficiados. Así es. Entonces, por eso se habla ya de una conspiración, se habla de eso porque hay países que ya se están viendo beneficiados económicamente. ¿Y cuáles son esos países? Los que pues de alguna manera ya estaban apoderados del comercio, ya estaban posesionados en cierto nivel. Si tiene micro, sí tengo micros, no sé si me escuchan. ¿Sí me escuchan? Sí, profe. Ok, entonces le digo, pues, todo eso
viene a generar a veces valor a las compañías y a otras les genera pérdidas, como sucede siempre. ¿Sí? Se traba el micrófono, se oye entrecortada mi voz, ¿no? Ok. Bien, entonces, eso es lo que yo podía comentarle de esto. Sí, no sé si alguien tiene alguna duda hasta este momento del tema de estructura óptima de capital. Ahorita yo los voy a llevar a que vean un video. ¿Cuándo vamos a regresar a clases? Pues yo creo que va a ser hasta mayo. Si lo más probable es que sea como a mediados de mayo o hasta finales, yo creo que vamos a ir a terminar solamente el semestre ya. Que tú digas Hola, Mariana. A un primo, a un hermano, a un maestro, a un alumno, se enfermó de coronavirus, él tiene coronavirus, ok. Cuando eso suceda, quizás ya exista una probabilidad de que eso sea cierto. Pero México, siendo un país pobre, hasta el día los contagios han sido mínimos. O el gobierno nos está escondiendo todo lo que está pasando, o definitivamente no está pasando nada y el gobierno nos está mintiendo diciendo que están pasando ciertos casos que la verdad, pues si está muriendo la gente, está muriendo de manera común. Sí, también aquí en Tuxtla ha muerto gente que lo han dicho que ha sido por el coronavirus, pero pues igual pudo haber sido otra cosa, ¿sí? Pues así, en este caso, como dice Yasmín, pues pudiéramos ya de alguna manera considerar que es cierto. Pero vean las redes sociales, ¿sí? Chequen cómo los hospitales de Estados Unidos están vacíos. Realmente no están llenos de enfermos. Y entonces dices, si se está muriendo tanta gente, ¿dónde están los enfermos, pues? ¿Mm? Hay algo muy raro, como que dice por ahí que no cuadran las cosas. Así es también. Hay videos que ya son viejos y los ponen ahí. Sí, claro. Eso siempre también se presta para que la gente nos mienta. Para que la gente nos mienta, ya sea en un sentido o en otro, pero siempre ahí queda la duda. Pues sí, como todo, sí, pues, es como la gripe existe, pues. Existe, pero pues una gripe al final de cuentas no mata, ¿no? En Oaxaca no hay casos. Hay otros estados que tampoco reportan casos. Pero bueno, esa es la situación. Y yo se los comenté nada más aquí como una cuestión económica y financiera que al final de cuentas está perjudicando a las empresas. Está perjudicando a las empresas y de parte del gobierno tampoco hay apoyos. ¿Mm? Y esa es la realidad. Lo más triste es eso.
que pues cuántos no estamos trabajando al 100%, y pues si esto está parado para algunos en la totalidad y para otros está parado a la mitad, pues tampoco con los compromisos, precisamente viene por eso que se los comento. Si una empresa ya tenía compromisos de deuda que de alguna manera rebasaban esa estructura del 50%, ahora con esto pues prácticamente es su muerte. Por eso el nivel que debe manejar una empresa como estructura, lo aconsejable es que no rebase el 40% de deuda, que llegue hasta el 40% y el 60% o más sea capital. ¿Sí? Hasta un 40% puede tolerarse, porque acuérdense, las deudas generan beneficios. El hecho de que los intereses sean deducibles hacen que prácticamente el impuesto sea menor, y en la medida que reducen los impuestos se aumentan las utilidades, y si se aumentan las utilidades la empresa vale más. Lo que debemos de buscar en el sentido estricto de la estructura óptima de capital es de que si tenemos un 40% de deuda, ese 40% de deuda lo busquemos con financiamientos que sean los más baratos, como cuál pudiera ser. El papel comercial no rebasa a veces el 12%, ¿sí? Pero lógicamente aquí, en este aspecto también hay que mencionar que las únicas empresas que pueden emitir deuda bursátil son las empresas grandes. Pero entonces las empresas pequeñas, ¿qué pueden hacer? Pues opciones siempre las habrán. Una opción de ella sería buscar el financiamiento, si es con bancos, pero lógicamente no caer con el primer banco que nos encontremos. Es decir, buscar dentro de toda la gama de bancos que hay, cuál de ellos nos ofrece menor tasa de interés, menores comisiones. Acuérdense que los costos de un financiamiento no solamente son intereses, está por medio la comisión, está por medio los seguros. Y entonces, ya que nosotros sabemos una fuente de financiamiento, entonces aquí es donde tenemos que hacer uso de eso que ya sabemos. Si tengo 3 opciones para financiar mi empresa a través de deuda bancaria, le llamemos, entonces, ¿cuál de esos 3 bancos es la que mejor interés me cobra? ¿Cuál de ellas es el costo más bajo? Y entonces, elegir esa fuente de financiamiento más baja, ¿sí? Que lógicamente va a representar que yo pague menos intereses, ¿sí? Y que la empresa genere rendimientos. Eso sería lo recomendable. Pero esa estructura es la que debemos buscar nosotros. Y para crearles estructuras óptimas de capital, pues han surgido teorías. Una de las teorías Modigliani y Müller. Müller, no sé si ustedes ya lo escucharon hablar de Müller. Müller era un economista, no se escuchó. Müller, Modigliani y Müller, ahorita se los escribo. Esta teoría de Modigliani y Müller son la que de alguna manera nos dice cómo encontrar la estructura óptima de capital. Y esa estructura óptima de capital, según esta teoría, se encuentra a través de determinar el valor de la empresa. ¿Y cómo se obtiene el valor de la empresa según esta teoría? El valor de la empresa se obtiene sumando el valor de mercado de la deuda más el valor de mercado del
capital. La suma de esos dos valores es lo que representa el valor de la empresa. Y dependiendo de lo que vale la empresa, pues es donde de alguna manera podemos decir que tenemos la estructura óptima de capital. No sé si me entendieron. Si no, les voy a poner voy a compartir una pizarra en blanco para que se los explique. No sé si ven la pizarra en blanco, no sé si la ven, jóvenes. ¿Sí? Ok. Vean, entonces a lo que voy yo es lo siguiente. Tenemos que el balance general, ustedes saben que se compone de dos partes. La parte de la inversión y la parte del financiamiento. La parte de inversión, que es el activo, y la parte del financiamiento, que viene representando el pasivo y el capital. Bien, entonces encontramos aquí que la parte del pasivo, valor de mercado. Lógicamente esto tiene que ser a valor de mercado. Suponiendo que el pasivo tiene un valor en el mercado de 120,000 pesos y el capital, es decir, tanto el capital común como el capital preferente tienen un valor de 150,000 pesos. Entonces, en total el financiamiento que tiene esta empresa son 270,000 pesos. ¿Sí? Pues bien, esa es una estructura. Llamémosle que esta parte es de la empresa A. Ahora voy a suponer que aquí tengo la empresa B. Y entonces aquí voy a poner las cosas al revés. Que esto aquí vale 150 y aquí vale 120. ¿Sí? Y entonces aquí vuelvo a tener el mismo valor, 270,000 pesos. La pregunta es que al tener dos empresas ahí, prácticamente la pregunta viene, ¿cuál será de estas dos empresas la que más vale su acción? Aquí lo que tendríamos que hacer es ver el estado de resultados de cada una de ellas. Y por ejemplo, hagan de cuenta aquí, hasta aquí es balance. Aquí es balance. Balance general. Y tenemos la empresa A, que tiene deudas por 120, la empresa B, que tiene deudas por 150, la empresa A, que tiene un capital de 150, y la empresa B, que tiene 120 capital. Y lógicamente, el total da lo mismo para las dos. Pero, cuando vemos el resultado, esto pues lógicamente lo tenemos que ver en el estado de resultados. Y en el estado de resultados lo que va a aparecer es la utilidad. La utilidad la vamos a manejar, por ejemplo, antes de impuesto. La utilidad antes de impuesto. Y si en un momento dado decimos que en la primera empresa, ¿sí?, como le voy a poner precio al interés, 10%. 10% es el pago que nosotros hacemos de interés. Entonces, si yo tengo una utilidad antes de intereses e impuestos, voy a suponer que para la primera empresa tengo una utilidad antes de intereses e impuestos de 70,000 pesos acá. Y aquí
voy a ponerle también los mismos 70,000 pesos. Nada más de que aquí en esta utilidad le voy a descontar el interés, que en este caso, ¿cuánto es el interés de 120,000 pesos? El 10% de 120. Son 12,000. Ven, aquí tenemos 12,000. Y de este lado, ¿cuánto tendríamos? Si son ya 150 por el 10%, estaremos hablando de 15,000, ¿verdad? Ok. Entonces, decimos así, que prácticamente aquí, ¿cuánto sería ya nuestra utilidad neta? Lo estamos viendo desde un punto de vista que no tenemos impuesto. A ver, ¿cuánto sería nuestra utilidad neta aquí en el primer caso? ¿Cuánto? En la primera, 58. Ok. Y en la segunda, 55. 55. A ver, ¿por qué me preguntan ahí? A ver, vean, vuelvo a explicarle ahora que tengo otra vez todo esto. Vuelvo a decirle, tengo dos empresas, la empresa A y aquí tengo la empresa B. Lo que estoy tratando de explicarles es aquí cómo una estructura puede en un momento dado costarnos menos que la otra y una generarnos más rendimientos que la otra. Por ejemplo, la estructura de la empresa A, prácticamente, como tiene 120,000 pesos de deuda, por esos 120,000 pesos de deuda pagó 12,000 pesos de interés. Y entonces tenemos que son 58,000 pesos hasta ahí, antes de impuesto. Hasta ahí no tenemos impuesto. Y en el segundo caso, nuestra empresa tiene 150,000 pesos de deuda. Si lo multiplicamos por el interés, vemos que en este caso el interés es de 55,000 pesos. Ahora le voy a poner el 30% de ICR. Y digo 58 por el 30%. Son 17,400. ¿Sí? Y 55 por el 30% serían 16,500. ¿Sí? Entonces dense cuenta que como una está pagando más impuestos, que es esta, la empresa A está pagando 14,400 pesos de impuestos y la otra está pagando 16,500 pesos de impuestos. Entonces, al final de cuentas, ¿cuánto es la utilidad de la primera? Si teníamos 58 menos 17,400, la utilidad aquí son 40,600. Y aquí nuestra utilidad sería de 38,500. No sé si vieron esto, jóvenes. ¿Sí? Ok. Profe, sí Dime. entendí, pero ¿por qué utilidad dice 12,000? ¿Ese sería interés? Sí, es que me quedó corto aquí la hojita, lo más completo. Es que aquí esto debería ser el interés. Voy a ver si lo puedo componer. Sí, esto es interés.
Esto es interés, pero pues ahí quedó sobrepuesto esto ya. Pero ya ni lo puedo borrar ya. No sé por qué no lo puedo borrar. Ya no lo puedo borrar. Como saqué los 58. Al resultado de 70,000 le resté los 12,000 pesos de interés. ¿Sí? Pero acá el impuesto, no sé cómo hacerle para que me borre esta cosa. Es que esto me está confundiendo acá. Si les pongo otra pantallita y los dejo entre 70 y 70 cada uno, ¿será que sí me logran entender? Copien hasta acá, miren, hasta el resultado, copienlo. Copien hasta el resultado, los 70,000 pesos. Copien hasta el resultado para que yo borre eso y ya les ponga el otro resultado. Y luego ustedes me vayan dando los datos para que yo termine el ejercicio. ¿Ya lo tienen copiado? Profe, al ¿Sí? final en la empresa ves 38,500. Sí, pero no, agarren ese resultado ahorita porque voy a corregir unas cosas. Hasta el Ok, resultado ok. agarren, hasta el Ok. resultado, para que yo borre y de ahí empiece a explicarles. Voy a borrar esta pantalla a la hora que ustedes me digan. ¿Qué pasó? Se me borró. Se borró. Ahorita, si alguien lo copió, ahorita que me vaya pasando los datos. Yo, profe. Ok. Aquí voy a poner impuestos. ¿Vale? Perdona, aquí es impuesto y aquí le voy a poner intereses. Interés. Bien. Impuesto, acuérdense que es el 30%, lo voy a poner aquí, 30%. ¿Cuánto es el 30% de 70? 21. 21. Y aquí 21 también. Bien. Y de intereses, el interés, les dije que era el 10%. El 10%, pero nada más que en el primer caso la deuda era de 120, creo, ¿verdad? 120 de deuda. Sí, 120 de deuda y 150 de capital. Ok, 120. Y entonces aquí tendríamos 12,000. Y aquí eran sobre 150. 15,000. Pero sí, aquí tendríamos en este caso la utilidad neta. ¿Cuánto sería 30 menos 21 y 12? 37 es acá, ¿verdad? 37.
tenemos 70, menos 21 y menos 15. Aquí tenemos 34. Ok. ¿Sí? ¿Ya copiaron hasta ahí? Profe, Sí. ¿no primero deben ir los intereses para que después de lo que se le resta tiene que ir el impuesto? A ver, ahorita lo checo. Sí, es cierto. Entonces, ¿cuántos serían nuestros resultados? Por acá. Es que Si alguien me primero comparte eso. dijo que de los 70 le quitábamos el interés para que nos diera la utilidad antes de impuesto. Y ya de Sí, eso calculábamos el impuesto. sí. Podríamos Pero dejar así, ahorita, eso lo dejamos al último. y bueno, es que ahorita ya lo hizo diferente, profe. Sí, fue. Da lo mismo. Porque a este resultado que está acá, a este resultado hay que quitarle el interés, que sería 12. ¿Y cuánto nos quedaría 70 menos 12? No es lo mismo, sí, ya me di cuenta. Pero estoy tratando de borrar, pero no, el problema es que no me deja. Sí, ahí va otra vez. Aquí tenemos resultado. Resultado son 70 acá. Y aquí en en la otra, ¿cuánto? ¿Igual o no? Resultado. Aquí interés son 70 también acá. Y aquí interés son 12. Y aquí interés son 15. Aquí tenemos base. ¿Y aquí cuánto da? 70, 58. ¿Y aquí cuánto da? 55. Okay. Y aquí la tasa del 30%. Entonces hablaríamos aquí del 58 por el 30. ¿Cuánto da? 17, 14. Ok. Y aquí, ¿cuánto? 16,500. Ok. Ahora sí, utilidad neta. 40,600 acá.
38 acá. Ok. ¿Eso nos da a todos? ¿Sí está bien los resultados, jóvenes, hasta ahí? Ok. Bien, hasta ahí son nuestros resultados que tenemos. Ahora lo que tendríamos que hacer, ahorita les explico qué vamos a hacer. Voy a suponer que aquí el número de acciones para ambas empresas son, le voy a poner 1000 acciones. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es dividir los 40,000 entre 1000. 40,000 entre 1000, que sería 40,600 entre 1000. ¿Cuánto? 46,60. Y aquí 38 entre 1000 también. ¿Cuánto tendríamos acá? 38,50. Y prácticamente en donde está mayor el valor de la acción, es donde nos diría la teoría que de alguna manera vale más la empresa. En esta forma dices, aquí la primera que fue en donde, ¿cuánto teníamos de deuda aquí? Creo que 120, ¿verdad? Aquí la deuda era 120,000 y aquí eran 150,000. ¿Sí? Prácticamente aquí me hubiera gustado que, o sea, como que algo anda fallando acá. Y les voy a decir por qué. Porque precisamente esta parte, la B, aquí la parte B, es donde de alguna manera debería valer más la empresa. Pero hay algo que está cambiando. Así es, en efecto así es, la empresa que más deuda tiene es la que más debe de valer. Eso es lo que yo les he enseñado, se los he comentado, que la empresa que más deuda tiene es la empresa que más vale. Sin embargo, aquí algo anda mal. Algo está mal. Algo está fallando. Activos circulantes. Sí, el ejemplo es que vean en dónde está el error. Les voy a explicar en dónde es que está el error del por qué nos sale al revés la cosa. Aquí debería ser mayor en la empresa B y en la empresa C debería ser menor. El detalle está que yo le estoy poniendo deuda a las dos, ¿sí? Yo no le debería de poner deuda aquí a esta, ¿sí? No le debería poner deuda acá a esta. Aquí hagan de cuenta que la deuda sería 0 deudas. Aquí a la primera, a la empresa A, yo no le debería de poner deuda.
Por lo tanto, su base debería ser 70,000 pesos acá. Pónganselo ustedes aquí, miren, en interés pongan 0 acá. 0 de interés. En la empresa A, aquí pónganle 0 interés. 0 interés. Y lógicamente, al no haber, la base se convierte en 70,000 pesos. Y 70,000 pesos por Profe, el... sigue valiendo Sí, más la A. aún así, a Sí, ver, ahorita vamos a verlo. Vamos a verlo, permíteme tantito. 70,000 por el 30%. Aquí estaríamos hablando de un impuesto de 21,000, ¿cierto? Aquí estaríamos hablando de una utilidad de 70 menos 21. Estaremos hablando de una utilidad aquí neta de 49,000. profe, ¿será que sí está bien la fórmula para calcular el precio de la acción? Nada más Sí, dividiéndolo entre 1000. así es, eso está bien. A ver, si aquí tenemos 49, aquí tenemos el interés, lo hacemos deducible. Sí, me está preocupando esta situación. Bien, vean. Vamos a ir al resumen de ejecutivo. Creo que ahí viene un ejercicio respecto a esto. Ahí lo vamos a checar. ¿Copiaron esto? Cópienlo si lo van a copiar. Y ahorita, bajo ese esquema, vamos a checar en dónde está el error. Bien, cópienlo si no lo han copiado para que yo salga de acá. Listo, va. Bien, sí lo pueden ver en la pantalla. Ok. Entonces ahorita vamos a ver el ejemplo. Vean ahí en la pantalla, si ustedes lo logran ver, dice acá, utilidad por acción, UPA. Utilidad por acción es utilidad antes de intereses e impuestos. ¿Sí? Utilidad antes de intereses e impuestos. Entre acciones comunes. ¿Sí? Ahí el detalle creo que ahí estaba. ¿Sí? Vean, en la UPA, utilidad antes de intereses e impuestos entre número de acciones. Y yo lo estaba haciendo ya entre la utilidad neta. Y es la utilidad antes de intereses e impuestos. Entonces la utilidad antes de intereses de impuestos estaba distinta para cada una. Si me recuerdan en cuánto estaba la utilidad antes de intereses e impuestos de cada una de las dos. De la primera, ¿cuánto era la utilidad antes de los intereses e impuestos? 70 y 70, ¿no? Así estaba.
Sí, ¿verdad? 70 y 70. Ok. 70 y 70. 70 para una y 70 para la otra. Ok, y entonces, viéndolo ahí, dices, si yo dividiría los 70,000 entre el número de acciones, prácticamente estaríamos diciendo que 70,000 pesos entre 1,000 acciones, 70 pesos costaría la acción para cada empresa. ¿Sí? 70 pesos. Nada más que esa acción, su precio es antes de intereses e impuestos. Cuando a esa acción yo le aplico el interés y el impuesto, es donde de alguna manera yo puedo ver que la empresa vale más, porque el precio de la acción, que en este caso sería 70 pesos, ¿sí? Para la primera, como la primera su costo de interés es menor, hagan de cuenta que van a pagar el impuesto, hagan de cuenta que vamos a pagar el impuesto de las dos empresas por la acción que vale 70 pesos. Entonces dice, si la primera acción vale 70 pesos de la empresa A y de la empresa B vale 70 pesos también, y yo voy a pagar el 30% de impuestos por cada una de las empresas. Pero ahora resulta que, ahora sí ya les pongo aquí esta pantalla en blanco. Les voy a quitar esto y le voy a poner la pantalla en blanco. Si aquí tengo 70 pesos que vale la acción de la empresa A y 70 pesos que vale la acción de la empresa B. Ok, pero ahora resulta que la primera pagó intereses por, ¿cuánto eran los intereses? 12 aquí. 12 aquí y 15 aquí. Si yo dijera cuánto es el interés que en un momento dado pagué por cada una de ellas, podría dividir los 12,000 entre 1,000. 12,000 entre 1,000. Y entonces aquí sería 12 pesos de impuesto. Y aquí sería 15 pesos de impuesto. ¿Sale? Ahora, ya que tengo que aquí es el interés deducible, 12, y aquí el interés deducible es 15, entonces dices 70 menos 12 son 58 y 70 menos 15 son 55. Ahora sí digo, esto tiene impuestos. ¿De cuánto? Del 30%. ¿Y cuánto es el interés, el impuesto de la acción? Si la primera vale 58 pesos y voy a pagar 30 pesos de impuesto, 30% de impuesto, perdón, 58 por el 30%, voy a pagar 17.14. ¿Y aquí cuánto pagaría yo? 55 por el 30%, 16.5. Ahora sí, dice 58 menos 17.40. Aquí la acción vale 40.60. Y aquí la acción, ay, sale otra vez igual. Y nos vuelve a salir igual. 40.60 y 38.50. Ay, ay, ay. Las cosas no están cuadrando. Bueno, en el resumen ejecutivo hay un ejemplo con sí, balance general y estado de resultados, creo. ok, sí, eso es lo que me voy a ir otra vez porque aquí me está saliendo igual otra vez y no está ejemplificando esto.
Me voy al resumen ejecutivo nuevamente. Aquí me está generando. A ver, mire, vamos a seguir con el ejemplo que viene aquí en el resumen ejecutivo. Y dice ejemplo 1, suponiendo que la empresa sin deuda, es decir, con costo de financiamiento cero, tenga un patrimonio de 500,000 pesos, con 100,000 acciones en circulación, una tasa fiscal de 35%. Aquí tenemos la empresa. Y entonces tenemos que de activos tiene 500,000 y lógicamente en el área de capital tiene 500, de pasivo no tiene nada. Vamos al estado de resultados. Aquí vemos que su utilidad, en este caso son 130,000 pesos de utilidad. Entonces dices, 130,000 de utilidad entre las 100,000 acciones, la acción vale 1.30. La acción vale 1.30, pero la empresa no tiene deuda. Ahora, ejemplo 2. Supongo que la empresa está financiada 50% por deuda y que tiene un costo del 10% para mantener el mismo precio de la acción. ¿Cuál sería la utilidad por acción? Número de acciones en circulación, 50% por cada capital. Aquí es donde está el detalle, miren, jóvenes. Aquí es donde está el detalle. ¿Sí? Aquí es precisamente donde está el error. Que vean aquí cómo, si eran 100 acciones, entonces para la empresa que tiene, en este caso, financiamiento, ahora las ya no van a ser 100 acciones o 100,000 acciones, porque va a ser 50% deuda y 50% capital. Entonces de esas 100 acciones se reducirían en 50. Ahí es donde está el detalle que nosotros teníamos como ejemplo ahí. Si ustedes, el ejemplo que yo les puse ahí, en lugar de dividirlo, primero divídelo entre 1,000, ¿sí? Y ahora podemos decir en proporción 120, ¿sí? Para 1,000. 120 para 1,000 y 150 para 1,000 y sacan el porcentaje. Y lógicamente ya no vamos a tener 100% para una y 100% para otra, sino que para una vamos a tener 100% y para la otra a lo mejor sea un 70%. Y al dividir el resultado que teníamos entre 100 y el otro dividirlo entre 70, prácticamente es donde vamos a tener que la acción, la empresa que tiene deuda es la que vale más. No sé si ya ahí me he logrado entender hasta ese momento donde llego en esa parte. Escucho comentarios, jóvenes. Si me entendieron por acá, o los enredé mucho. ¿No me entendieron? ¿Sí? Algunos sí, a otros no. Va de nuevo, vean. Se los voy a poner más sencillo. Pregunto yo, ¿cuánto era la primera empresa? Hablábamos que eran 120 acá, ¿verdad? En pasivo 120. ¿Y en capital cuánto era? Dígame. En la primera era 120 de deuda y capital ¿cuánto era? 150. Ok. Y en total teníamos 270,000. Y en la otra, aquí teníamos 150. Y aquí teníamos 120. Y luego aquí tenemos 270. Ok. Pero para acá son 1,000 acciones. ¿Sí? Cuando la estructura está compuesta por 120 de deuda y 150, puedo decir que son 100
son 1000 acciones. 1000 acciones. Sí. Pero cuando se le da la vuelta, estos 270, es decir, 120, aquí ya no hablaríamos de 1000 acciones. No, sí, sí puede tenerlo, pero más baja. Sí puede tenerlo, pero más baja. El ejemplo de allá no tiene acciones para que fuera más sencilla la explicación. Pero yo como me metí en un rollo así como este, que aquí 120, aquí 150, entonces yo le puedo decir que aquí esa empresa tiene 1000 acciones. Pero aquí les voy a decir, tiene 900 acciones. Así. Aquí son 1000 porque aquí hay 120 y aquí hay 150. Y aquí son 900 porque aquí hay 120 y prácticamente ahora sí ya digo, ¿cuánto era la utilidad por acción? La utilidad antes de intereses e impuestos aquí era de 70. Y aquí también 70. Y entonces si yo divido los 70 entre 1000, aquí la acción vale 70 pesos, ¿no? 70. Y aquí si yo divido 70 entre 900, pues prácticamente va a resultar que aquí vale más. Aquí vale 77.77. Ahí sí, muy bien. Era como la primera, aquí sí vale 70 y aquí vale 77.77. Ahí estaba el error. Y así que aquí sí nos da el resultado donde podemos constatar que efectivamente una empresa que tiene más financiamiento a través de pasivo, su acción vale más. ¿Cómo afecta tener deuda? Aquí la única forma o la única desventaja que hay tener más deuda, aquí, el número de acciones, vean, yo lo hice para acá pensando que aquí por la aportación que hay 150, son 1000. Y aquí para 120, pues digamos que son 900. Pudiera ser un poquito menos, incluso. Porque como le digo, 150 para 1000 y 120 para 1000, a ver cuánto sería. Sí, siempre va a tener menos acciones la que tiene más deuda. Así es, siempre. La que tiene más deuda va a tener menos acciones en circulación, mientras que la que tiene más capital, pues por lógica, debe tener más acciones. Entonces, por eso estoy suponiendo que la primera tiene 1000 acciones, la segunda tiene 900 acciones, por el hecho de contar con esta con menor capital que esta que tiene más capital. La primera tiene 150 capital, la segunda tiene 120 capital. Y de esa manera sí se logra comprender. En proporción serían 800 a la B. Ok, imagínense, si sería 800 de los activos, ¿sí? En proporción de los activos, prácticamente decimos que 270.
270,000, que es el... Sí, estoy comentándoles que aquí prácticamente, según, no sé quién de sus compañeros me comentó que en razón del activo, realmente no serían 900, sino serían 800. Prácticamente equivalen. La fórmula sería, en razón del total de financiamiento. Si decimos que, por ejemplo, aquí 150 son 1000, para 150 son 1000, para 120, ¿cuánto sería? Así es. $150 es para 1000, y entonces, ¿cuánto es para 120? 800. Y entonces, que la acción va a valer más en la medida que la empresa tenga más deuda en su estructura de capital. Eso sería. Ahí te mandé una foto. A ver, jóvenes. Sí, siempre y cuando la deuda no rebase el 40%. Aquí hay varias cuestiones que debemos de tomar en cuenta. No endeudarnos más del 40%, sería la primera. La otra es que la deuda realmente genere rendimientos. O sea, es que haya sido invertido, que nos hayamos endeudado para invertirlo en la empresa, para que la empresa crezca. Si nosotros no invertimos un dinero para que tengamos más, entonces vale la pena. Pero si yo voy a tomar dinero prestado para que me vaya a pasear, pues simple y sencillamente no tiene sentido. Imagínense como que si la empresa tomara dinero prestado, como para que fuera común tomar dinero prestado para pagar su operación, para pagar sueldos, para comprar mercancía, y siempre los préstamos los esté utilizando solamente para pagar sueldos y para pagar mercancía. Entonces quiere decir que mi operación realmente no me deja ni para pagar los sueldos, ni para comprar la mercancía que vendo, entonces el negocio es muy malo. Sí se permite que haya préstamos que le llaman préstamos quirografarios, que son los préstamos que se obtienen para efectos de operación de la empresa, como puede ser pago de sueldos, pago de gastos, pago de mercancía. Sí es válido, incluso en esta época. En esta época, yo no estoy trabajando, pero sí tengo gastos, como puede ser la renta, puede ser la luz, puede ser el agua, los sueldos. Y entonces al no tener dinero, dices, voy y presto dinero. Si me dan, pago a mis trabajadores, pago mis gastos y sigo conservando mi empresa. Pero si esto se alarga, vuelvo a repetirles, pues, digamos que el siguiente mes yo vuelvo a prestar dinero. Una, quién sabe si me den. Y otra, no es lo mismo que yo pida dinero prestado para operar un mes, que yo pida dinero para operar 2, 3 meses.
Aquí la recuperación, el apoyo tiene que ser mutuo. Pero le digo, eso es un caso muy especial. Pero si no fuera un caso especial, fuera una situación común en la que una empresa pasa por cuestiones siempre operativas, el préstamo solamente debe ser en un mes para pagar operaciones. Lo demás, no. La estructura de capital como la empresa ve rebasar $150,000, voy a ver el 75%. Ahí prácticamente la empresa yo lo estoy disponiendo. Se traba mucho la voz, se corta la voz, ok, voy de nuevo. Vean, mire, si yo les digo que la estructura que tenemos aquí en la empresa, la estructura de 150, 120, total 70, esa estructura me está diciendo que yo tengo 50% de deuda. Lo ideal sería, a lo mejor la primera estructura que tengo sería 120 entre 270, una estructura del 44%, incluso vean, la estructura de la empresa A, que sería 120, 150, 270, incluso esa estructura está por arriba del 40%, representa el 44%. Incluso esa estructura resulta peligrosa, porque ya estoy arriba del 40%. Yo lo que, muy opinión personal, la deuda no debe de rebasar nunca el 40%, en mi punto de vista muy personal. No quiere decir que no se deba llegar al 55%. Se puede llegar al 55% en casos muy especiales, pero estar consciente que es un riesgo muy alto. Y que ese riesgo muy alto yo lo tengo que de alguna manera compensar con rendimientos más favorables. Es decir, que si en la primera yo estoy ganando por acción 70 pesos, en la segunda estoy ganando 77 pesos. ¿Se está compensando el riesgo? Sí. ¿Por qué? Porque tengo un valor de casi 8 pesos más de diferencia en comparación de la primera empresa. ¿Sí? O sea, el valor de 8 pesos viene a representar del total del valor de la acción del primero, casi representa más del 10%. Vale la pena optar por una estructura de capital así. Bien, jóvenes, hasta aquí lo vamos a dejar. La próxima semana continuamos. Voy a armar un ejemplo más concreto para que se los pueda explicar mejor y ya vayamos avanzando con esto. Hasta ahí. ¿Sí me escucharon? Bueno. Nos vemos la próxima. Nos vemos el viernes. Les pongo un ejemplo más completo y concreto. Dale, adiós.